7 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi, analista. Tiene una maestría en temas de desarrollo. Juan, bienvenido. Quisiera conocer su punto de vista sobre esta ley que ha pasado los filtros de la Corte Constitucional, retorna a la Asamblea, recibe reformas y siembra serias dudas sobre ese camino hacia un centralismo que se va fortificando más en el gobierno de Daniel Noboa. ¿Cómo interpreta usted este resurgimiento del centralismo a partir, en este caso, de esta ley del veto parcial del Ejecutivo a la ley de ordenamiento territorial? Buenos días, Gustavo. Gracias por el espacio. No estoy familiarizado a fondo con el tema, pero lo que sí es obvio es que hay un viejo debate que no acaba de resolverse en el país, y ese debate entre las tendencias centralistas y la capacidad de dotar a las municipalidades, a las prefecturas, de una autonomía suficiente como para que puedan ejercer mejor sus funciones. Y el tema es que ese centralismo nacional también se reproduce a nivel provincial, ¿no? Tenemos nosotros el drama de provincias que están centralizadas en sus capitales, municipios que están centralizados en sus cabeceras cantonales, y hay obviamente una concepción del poder que conspira en contra de la mayor participación de las sociedades, de las organizaciones de base en las decisiones públicas. ¿Se evidencia una pulsación de fuerzas entre el gobierno central y los municipios en general? Sí, y sobre todo hay municipios que plantean una autonomía a la carta. Pues ese es el otro gran problema de la historia de este país, es que se discute el centralismo, pero no desde una lógica de derechos y de democracia territorial, sino de intereses concretos. Entonces, como hay municipios muy poderosos en este país, lo que van es a disputar al gobierno central la capacidad de manejar recursos, ¿no? Pongo, por ejemplo, el caso más emblemático es el de Guayaquil, ¿no? Siempre las élites guayaquileñas han cuestionado esto, pero no en función de democratizar la administración pública del municipio, de la prefectura del Guayas, sino en función de intereses muy concretos de grupos de poder. Hay una reconfiguración en la distribución de competencias territoriales que se introduce con esta ley, pero la Corte Constitucional ha señalado que la intervención del Estado central, la intervención nacional, debe tener un tope, debe ser solamente un alineamiento de carácter técnico, no una sustitución de las decisiones municipales. ¿Cómo debería ser tomado este tema? Pues los conflictos entre gobierno y municipios siguen multiplicándose. Bueno, eso ya viene de vieja data, Gustavo. Yo he trabajado bastante el tema de descentralización y desde hace 30 años hay como un tira y afloja, ¿no? Hay procesos en los cuales se amplía la descentralización, la desconcentración, y luego vienen procesos donde se hace, se toman decisiones inversas, ¿no? Y no se logra cuajar una estructura administrativa equilibrada. Ese es el gran problema de este país. Entonces viene un gobierno y, dependiendo de sus intereses y de su agenda, tiende a concentrar más el poder obviamente en Quito, donde está la sede del poder nacional, y otros que tratan de negociar en funciones electorales o en función de ciertos intereses una mayor descentralización. Y el problema es que no hemos definido claramente cuál es el tipo de estructura administrativa que queremos para este país, o cuál es el más viable en términos de mayor democratización del poder. Juan, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues otro de los temas que vale la pena analizar en este contexto es que todos estos cambios y todas estas reformas que ha intentado el Ejecutivo tienen sin duda alguna un interés claro de parte del actual gobierno, y para cumplir con estos fines y con estos objetivos se avanza en procesos en los cuales se está vulnerando la Constitución o no se está reconociendo lo que está ya consagrado en la Carta Magna del país. Se vulneran también otras normas con una actuación de la Asamblea Nacional mayoritariamente a favor precisamente de estas acciones. Quizás aquí nos preguntamos, efectivamente los asambleístas no conocen la Constitución, no conocen la ley, o simplemente no la analizan y están respondiendo a intereses. Rosana, buenos días. Mire, yo recuerdo que yo estuve de asesor en la Asamblea de Montecristi. Ahí se estableció todo un esquema para crear las famosas regiones. Y eso, de lo que yo entiendo, sigue vigente en la Constitución.
Sin embargo, nunca se logró concretar esa iniciativa. Era la idea de articular provincias alrededor digamos, de nodos de desarrollo regionales que permitieran hacer un mayor equilibrio, ¿no? No como una relación entre provincia y poder central, sino entre región y poder central, que eso en principio le daría más fuerza, más capacidad de negociación a la región. Eso prácticamente está desechado. Y sin embargo, esa es una norma que consta en la Constitución Política del Estado. Entonces, a mí me parece que es como que marcháramos sobre el propio terreno, porque no hemos sido capaces constitucionalmente de aplicar lo que está ahí establecido. Entonces venimos de una discusión que a mí me parece que se vuelve como reiterativa nuevamente, ¿no? Un gobierno que quiere centralizar porque obviamente tiene intereses de mayor control, grupos de poder que se contraponen al gobierno y que de alguna manera apelan al argumento de la descentralización. Pero como yo le decía, esos argumentos en favor de la descentralización están planteados realmente con una visión democrática o es solamente una defensa de intereses locales. Y claro, estamos como país entrampados en esa discusión, cuando existe una norma constitucional que en principio debería haber sido puesta en práctica. Uno de los puntos de choque y lo que aparentemente quiere el gobierno es emprender con mayor flexibilidad en proyectos de vivienda en cualquier parte del país, pero esto implica una serie de normas que lo estamos viendo en la ciudad de Cuenca, requieren de perfeccionamiento a pesar de lo que se ha trabajado con PUCS y PDOT, que tiene que ver con infraestructura, con planificación urbana en los próximos años, y aquí viene la disyuntiva. ¿Quién debe manejar esto? ¿Los municipios o el gobierno central? Gustavo, para nadie es un secreto que el grupo empresarial que está hoy representado por Daniel Noboa tiene grandes intereses en los procesos de edificación y de construcciones, no solamente de viviendas, de uso del espacio territorial. Eso no es un secreto. Su tía Isabel es una de las mayores inversionistas en Guayaquil para proyectos de vivienda, de edificación, de grandes conglomerados, de oficinas, etcétera, ¿sí? No me sorprendería que tienen una estrategia precisamente para ampliar ese control hacia todo el país. Pero vea, tenemos este momento el problema de la salud. Otra vez se planteó una compra centralizada de medicamentos que prácticamente no ha funcionado. Todo el mundo está cuestionando o pidiendo explicaciones de cómo es esta iniciativa de centralización de las compras de insumos y medicinas que todavía no funcionan. Y entonces estamos entrampados en ese debate, cuando ya hace mucho tiempo se planteó, recuerdo usted, Gustavo, hace muchos años ya se planteó la posibilidad de que los municipios asumieran ciertas competencias. Entre ellas estaba la posibilidad de administrar el tema de la salud a nivel local, y para eso se crearon los consejos cantonales de salud. Eso en la práctica no funciona porque los intereses reales se colocan por encima de la norma, de la ley. En el tema que usted señala de la construcción va a suceder algo parecido. Es decir, van a entrar con una lógica de controlar, no desde el centralismo, porque hay que ser muy claros en eso, desde los poderes centrales, que es muy distinto. Son poderes que no están en Quito, pueden estar, como les señalo, en Guayaquil. Son intereses empresariales que buscan de alguna manera ampararse en cambios de norma para ejecutar sus negocios. Y claro que hay que estar atento a eso, Gustavo, porque hay que reiterarlo. El tema del desarrollo de una región, de una localidad, de un cantón, tiene que estar articulado fundamentalmente a la capacidad de las autoridades locales, que son las que mejor conocen esas situaciones. Pero eso sí, siempre hay que insistir en que incluso defendiendo digamos, las competencias y las capacidades locales, tiene que haber una mayor descentralización y democratización del poder a nivel local. Hoy se ha empezado a discutir y debatir en Ecuador el futuro de los municipios, el futuro de las prefecturas, de la mano con las próximas elecciones. Es un buen momento para evaluar qué es lo que está sucediendo en Cuenca tras estos ententes con Cristian Zamora, que tuvo que dejar el municipio. ¿Cómo ha visto usted el desempeño de estos primeros días? Pues son unos pocos días que está a cargo la ex vicealcaldesa, actualmente alcaldesa, encargada de la alcaldía en la ciudad de Cuenca, Marisol Peñalosa. A ver, el gran problema de lo que ocurre en Cuenca, en Guayaquil o en Esmeraldas o en Puerto Viejo, no es necesariamente que no hayan cometido o incurrido en ciertos delitos los perjudicados de esas decisiones.
El tema es que ¿por qué hacen coincidir estas iniciativas justo con un proceso electoral? Pareciera hecho de manera expresa, ¿no? ¿Cómo sacamos de en medio a una autoridad que quiere reelegirse para poder copar el espacio político? Eso es lo que estamos cuestionando. ¿Cómo hay una connivencia entre Gobierno Central y Consejo Nacional Electoral para justamente viabilizar estas denuncias que son totalmente pertinentes? Yo no voy a defender a ninguno de los alcaldes que han sido cuestionados. El tema es cómo se lo hace. ¿Qué es lo que ocurre con estas decisiones? Es que obviamente lo que se hace se desarticula y se conmociona a la administración local, porque estos cambios de autoridad de esta manera no le hacen ningún bien ni al municipio ni a la ciudadanía. ¿Qué tan relevantes pueden ser 6 meses cuando se está ya en una recta final de una administración municipal? Y lo peor, Gustavo, es lo que provocan en términos electorales. Es decir, estamos asistiendo a una kermés electoral, partidos de alquiler, puestos en las candidaturas de alquiler. No hay un Consejo Nacional Electoral que esté investigando o que esté haciendo un seguimiento sobre cómo se desarrollan estas alianzas que son totalmente contra natura, son alianzas traídas de los cabellos, como se dice comúnmente. Y entonces estamos asistiendo a una mayor, no solo fragmentación, a una mayor descomposición del sistema electoral. Y eso no es un problema solo del país, Gustavo. Usted acaba de ver lo que sucedió en el Perú. 2 candidaturas que no alcanzan ni el 30% de la votación en primera vuelta disputan la segunda vuelta electoral. ¿Eso qué implica? Que llega al poder alguien que está totalmente deslegitimado, que no tiene una mayoría sólida como para poder gobernar. Y eso nos ha ocurrido aquí en el país. Recuerde que en las últimas elecciones seccionales hubo circunscripciones donde ganó el voto nulo. Fue la primera opción de la población, fue el voto nulo. Hubo una cosa que es inédita en la historia de este país. En Calacalí, que es una parroquia de la ciudad de Quito, una parroquia rural, tuvieron que repetir las elecciones porque el voto nulo ganó frente a todas las demás opciones electorales. Si les ganó el voto nulo a todos los demás candidatos, hubo que repetir elecciones. Eso implica que hay una decepción de la ciudadanía respecto del mecanismo electoral. La gente siente que el elegido, que el representante no está conectada con los intereses de la comunidad. Y eso es gravísimo porque lo único que provoca es una mayor decepción de la ciudadanía respecto del sistema político y del sistema electoral. Hay análisis también que tiene que realizarse desde el punto de vista político, más allá de las reacciones primarias generadas por afectos o desafectos, sea personales o políticos. Analizando la situación de Cuenca, se puede decir que el gobierno o ADN han cumplido un objetivo, se han salido con la suya. Los análisis que se hacen, por lo menos en el ámbito electoral, no resultan en el balance muy favorables a lo que podría suceder en estas próximas elecciones con los candidatos de ADN. Bueno, esa es una parte, Gustavo. Y la otra es que no sabemos qué vaya a ocurrir, porque en estas condiciones que yo les señalo es cuando aparecen los outsiders, cuando aparecen las sorpresas electorales, y claro, podríamos asistir a que tanto la estrategia del gobierno, que a mi modo de ver no le está funcionando muy bien, al menos aquí en Cuenca, pero también la estrategia de los otros sectores que quieren de alguna manera contraponerse al gobierno, tampoco les vaya a funcionar. Eso no sabemos. El tema es que, claro, hay una condición de informalidad del sistema electoral tan profunda que ahí suceda cualquier cosa. Ya prácticamente los análisis político-electorales se vuelven un riesgo porque uno no sabe, por dónde pueden ir más o menos definiéndose los procesos electorales y políticos. Es complicadísimo. Y a eso está contribuyendo un Consejo Nacional Electoral que brilla por su venalidad, ¿no? Porque es obvio que es un consejo que está atravesado por una serie de intereses y decisiones espurias, que lo único que están haciendo es dinamitando aún más el sistema electoral. Bien, vayamos con otro tema que preocupa al país y lo hacemos con usted, apelando a su cercanía con la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Se trata del caso Villavicencio, que está llegando a puntos culminantes, una reconstrucción fiscal que confirma una planificación de alto nivel, no solamente planificación, ejecución, obstrucción de la justicia, una operación enormemente compleja y articulada que da cuenta de que esas estructuras de poder con capacidad logística y financiera actuaron en Ecuador. ¿Cómo ve usted esta fase que va llegando, como señalábamos,
a puntos culminantes en esta investigación y juicio. Peligrosísimo, Gustavo, peligrosísimo, porque eso evidencia que hay una complicidad entre poder mafioso y poder político, pero con otro elemento adicional, y es que no sabemos hasta dónde actúan, intervienen, operan estos grupos de poder irregulares, ¿no? No sabemos qué nivel de penetración tienen de la propia estructura del Estado. Pero lo que es obvio aquí, Gustavo, es que eso está encubriendo no solamente una acción criminal de parte de estos grupos irregulares, sino que está también planteando la evidencia de una corrupción generalizada, porque para eso ocurra quiere decir que estos grupos políticos, estos personajes de la política que estarían, según el proceso judicial, involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio, estarían velando por intereses particulares, ¿no? Por negocios, por la permanencia en una estructura de poder que le permita seguir realizando sus negociados. No solamente es un vínculo con los grupos criminales, sino un permanente proceso de corrupción de las instituciones. Son esos dos puntos los que hay que analizar. Y aquí uno de los temas, Juan, que preocupa es precisamente esa desconfianza en las instituciones, esa desconfianza profunda en el sistema de justicia y todos esos altibajos que este proceso relacionado al magnicidio de Villavicencio se han ido dando a lo largo de este proceso investigativo. Hoy prácticamente concluye una fase que es la acusación ya final de la Fiscalía como autores de este presunto crimen. Bueno, lo de la justicia es gravísimo, Rosana. Vea lo que acaba de ocurrir con el caso Progen. Es decir, no es solamente el caso Villavicencio. Vemos que uno tras otro hay situaciones de actos irregulares desde el poder, desde las autoridades de turno, que prácticamente burlan la acción de la justicia. Nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción lo que hacemos es presentar con una debida investigación casos concretos. Asistimos a las autoridades de control, que son Fiscalía y Contraloría, y lamentablemente hasta ahora hemos tenido prácticamente una nula respuesta de estas instancias, ¿no? Porque lo que esperaríamos nosotros es que de alguna manera estas instancias actúen, ¿no? Ya tienen los elementos en sus manos, tienen las denuncias en sus manos, debidamente respaldadas, pero algo ocurre. Bueno, algo digo yo, porque hay que sospechar que ahí lo que hay es la metida de mano de intereses concretos. Algo ocurre que eso no avanza, no procede. Nosotros tenemos más de 70 casos presentados en estos 10 años, solo uno ha llegado a instancias judiciales, que es el caso de la vinculación de la familia Bucarán con el señor Salcedo en el caso de los insumos, fundas de cadáveres en los hospitales de Guayaquil. Entonces, claro, estamos asistiendo a una descomposición también de la justicia. Y Rosana, un país que no confía en la justicia está prácticamente a la deriva. En cuanto a este mismo caso, la presencia de nombres, particularmente de José Serrano, deja muchas lecturas, pero están allí también otros personajes, Ronnie Aliaga, Javier Jordán. La Fiscalía lo que hace es revelar una intersección entre estructuras políticas, redes criminales, intereses económicos, disputas de poder en medio de retaliaciones de carácter político. La Fiscalía permite sostener la existencia de una cadena de mando que abre también esa inquietud de hasta dónde llegaba esa cadena de mando hacia arriba. Es gravísimo, Gustavo, porque estamos hablando de personajes, de políticos que tuvieron, digamos, cargos importantes en la estructura política del Estado. No es un personaje secundario, no es una autoridad de pronto local que no tenga mayor trayectoria o trascendencia. Estamos hablando de asambleístas, de exministros, de gobierno. Y claro, es penoso ver hasta dónde ha llegado. Se los califica como autores mediatos ahora. Claro, eso es lo que hasta ahora ha salido. Acabo de ver un poco la resolución, les señalan como autores mediatos, pero de todas maneras están vinculados a esta decisión de un magnicidio, ¿no? Entonces, claro, y no es del Ecuador, recuerde que en México, en Colombia, esto ha sido prácticamente una tradición, ¿no? Como estos vínculos con las mafias o los grupos de delincuencia organizada actúan, ya sea por acuerdo, ya sea por influencia directa sobre el mundo de la política, para tomar esas decisiones. Ven, en Colombia, ¿cuántos candidatos a la presidencia se han asesinado en los últimos 40 años? No, se me va el número, pero deben ser cerca de una decena, ¿sí? En México, recuerda el asesinato de Luis Donaldo Colosio, una estructura vinculada a los carteles de la droga con sectores políticos. Y ahora resulta que en el Ecuador tenemos algo similar.
Hay efectos de largo plazo también que dejan lectura sobre el tema judicial en el país siempre en entredicho. ¿Qué implicaciones tendría que este juicio, sobre todo en términos de credibilidad del sistema judicial, considerando la muerte de los sicarios y los intentos múltiples de obstrucción que se han dado? ¿Sabe cuál es el gran problema, Gustavo? Es que como no hay confianza en la justicia, todo está sujeto a suspicacias. Entonces, ¿qué hacen los delincuentes o los que son responsables de estos delitos? Enseguida acusan de que hay manipulación de la justicia. Si son políticos, hablan de persecución, de lawfare. Entonces, en esas condiciones, claro, generan o colocan en medio del debate una cierta desconfianza ciudadana en la justicia para decir: nosotros somos inocentes, nosotros no tenemos responsabilidad, nos están persiguiendo, nos están acusando falsamente, del lado de la justicia también hay intereses espurios. Y claro, al final lo que sucede es que sea cual sea la solución final de una instancia judicial, mucha gente, la mitad de la población estará de acuerdo y la otra mitad estará en desacuerdo. Y así no puede funcionar un sistema de justicia, Gustavo. Se supone que la gente, la ciudadanía, aspira a que los jueces sean probos, independientes, justos, etcétera, ¿no? Todas las cualidades que requiere un juez. Y que las decisiones que tomen en efecto están apegadas a la ley, están apegadas a una serie de principios jurídicos. Es lo que aspiraríamos, para confiar en que una decisión no esté sujeta a intereses, a influencias particulares, sino una decisión apegada al derecho. Como no tenemos eso, entonces, claro, todas las decisiones siempre van a ser cuestionadas. ¿Y eso a quién favorece? Fundamentalmente a los delincuentes. Los mensajes que dejas es muy grave sobre la vulnerabilidad de ciudadanos, de actores políticos y la capacidad del Estado para protegerlo. Con un nuevo evidente, conspicuo caso que se ha dado en estos últimos tiempos, el de la activista Mónica Silva. Estaba pensando justamente en eso, Gustavo. Si un activista que estaba trabajando por la defensa de una serie de intereses comunitarios, colectivos, en la zona esta donde ella vivía, ¿no? En Montañita, en Manglar Alto, y que era obvio que se estaba enfrentando a poderes concretos, a poderes fácticos, ¿no? A grupos de poder que estaban en los grandes chanchullos y negociados a propósito de la compra de tierras, ¿sí? Y de la utilización del espacio. Resulta que la primera versión, imagínese usted que un ministro de gobierno se anticipe a la medicina forense y declare que se sospecha que hay un suicidio. Ya desde ese momento a uno le siembran dudas. ¿Por qué se anticipó el ministro Render a señalar la eventualidad de un suicidio? Cuando era obvio que ahí había algo bastante oscuro, bastante turbio. Claro, a la vuelta de la esquina se evidencia que se trató de un asesinato. Y no solo de ella, sino de esta otra persona, no recuerdo su nombre, que fue asesinado meses antes. ¿Qué es lo que sucede? Que se trata, según hemos leído en la prensa, de un caso que ya tenía un poco de alertas previamente. Mónica Silva ya había de alguna manera insinuado los riesgos que corría su actividad. Había acudido a instancias, entiendo que como la Asamblea, a pedir algún tipo de respaldo para sus investigaciones y sus denuncias. Bueno, y fue una persona abandonada por el Estado, que debe haberle protegido, y fue asesinada de la manera más vil. Entonces, nosotros nos pensamos a qué nos exponemos los ciudadanos comunes y corrientes que queremos de alguna manera intervenir en los asuntos públicos buscando justicia, buscando esclarecer casos de corrupción, buscando denunciar abusos de poder, etcétera. Estamos expuestos, digamos, a amenazas complejas, peligrosas. ¿Cómo mira usted el estado de situación en Cuenca? Los casos de Fernando Villavicencio o el caso de Santa Elena, de Mónica Silva, podríamos nosotros considerarle como un tanto lejanos al convivir diario de esta ciudad, pero hay también evidencias aquí de la actuación ya de grupos organizados, particularmente Sao Vox, en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo describiría usted el estado actual de la seguridad en Cuenca? Estamos sufriendo un deterioro sostenido, ingresando quizá a alguna fase que podría volverse más crítica en términos de violencia, de criminalidad. Y Gustavo, grave, porque aquí en Cuenca y en el Azuay hay una disputa que tiene un carácter no solamente local y nacional, un carácter global, y es el tema de la defensa de la naturaleza, de los páramos, de las fuentes de agua frente a la agresiva de las mineras, frente a la explotación minera.
Y eso es complejo porque ya es sabido que detrás de la explotación minera hay bandas criminales, eso está ya documentado, ha sido bastante analizado por una serie de periodistas de investigación. Entonces, claro, nos exponemos a que esa situación vaya complicándose y vaya agravándose. Yo no sé hasta qué punto los casos de violencia que se han dado en Cuenca en los últimos tiempos tengan que ver con ese tema, pero no me sorprendería que el día de mañana empiece a existir ya amenazas o acciones en contra, por ejemplo, de los defensores del agua, de los defensores de los páramos. Esa es una posibilidad. Y claro, estamos hablando hoy, estamos en julio, primer día de julio del 2026, fíjese, estamos hablando de eso, que no resulte que a la vuelta de un tiempo, de unos meses o años, tengamos que lamentar la pérdida de vidas. Ya estamos poniendo sobre alerta. ¿Qué es lo que podría eventualmente suceder en la ciudad de Cuenca con este tema de la intervención de grupos violentos que actúen con una orientación muy definida en contra, por ejemplo, de defensores de la naturaleza, del agua y los derechos comunitarios? Hay que alertar sobre eso y que después no digan las autoridades que no sabían, que se acaban de enterar cuando ocurran estos hechos, no. Para finalizar, quisiera preguntarle qué elementos estructurales explicarían que Ecuador haya pasado de ser un país de riesgo medio a uno de riesgo extremo en estos últimos tiempos. Bueno, eso tiene una explicación. Las actividades ilícitas, sobre todo ligadas a la producción, trasiego de droga, también de minería ilegal, se han incrementado, han crecido potencialmente. Y entonces ese tipo de actividad que es ilícita, irregular, criminal, lo único que genera es mayor inseguridad y violencia. No es más que eso, Gustavo. O sea, esto hace 30, 50 años no se vivía en el país, mucho menos en Cuenca y en el Azuay. Bueno, los últimos años ha habido una ofensiva de estas actividades ilícitas que inevitablemente generan situaciones de inseguridad y violencia. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Licenciado Juan Cubi, analista, experto en temas de desarrollo, miembro también de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Volviendo a la